publicación en 1947 del diario íntimo de una niña judía durante la ocupación nazi en Holanda, dio a conocer a todo el mundo los sentimientos, inquietudes y esperanzas de una familia que permaneció durante 2 años escondida para evitar la deportación a los campos de exterminio alemán. En este sentido, con el título de El diario de Ana Frank, se conoce la edición de los diarios personales escritos por esta niña judía entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944, en un total de 3 cuadernos que se conservan en la actualidad. Asimismo, Ana Frank tuvo que detener la redacción de su diario en 1944, ya que el 2 de septiembre de ese año fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió el 12 de marzo de 1945. Pero, ¿qué se sabe de la vida de Ana Frank? ¿Qué tipo de temas trataba en su diario? ¿Cómo fue descubierta por los nazis? ¿Qué se sabe del policía que la arrestó? ¿Cuál ha sido el legado de Ana Frank? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Caballero, periodista y escritor. José Luis Caballero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, compañero. Encantado de estar aquí. Un placer que vengas, ya sabes que nos encanta escucharte. Tienes un discurso francamente lleno de, aparte de sensibilidad, un tema que hoy vamos a tocar profundamente, lleno de investigación, lleno de cultura, lleno de un trabajo bien hecho. Gracias. Como diría aquel, no hay por qué no darlas, compañero. José Luis, para empezar, sabemos que Ana Frank nace en Alemania en 1929 y en el seno de una familia judía y de patriotas alemanes que habían participado en la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cuándo y por qué su familia se traslada a la ciudad holandesa de Ámsterdam? En primer lugar, pues habría que tener en cuenta que estamos tan acostumbrados a oír hablar de judíos y de alemanes como si fueran dos cosas diferentes. Y en realidad, pues durante la historia las personas de religión judía han vivido en toda Europa y vivían en Alemania pues como un alemán más perfectamente. Los había cristianos, protestantes o católicos y los había judíos. Y esa familia pues llevaba una vida normal. Naturalmente habían participado en la Primera Guerra Mundial defendiendo a su patria, a Alemania. Y en el momento en que los nazis, con toda su parafernalia, toda su verborrea, toda su agresividad, toman el poder en el año 33, pues se ven obligados a salir de Alemania porque se dan cuenta de que corren peligro y se van pues a un país cercano como era Holanda, donde se instalan en Ámsterdam, pensando que allí estarían a salvo. Ella nació en Frankfurt del Main de Hesse, Alemania, ¿no? Sí, el 12 de junio del año 29, exactamente. Uh-huh. Y es precisamente en Ámsterdam donde el padre de Ana, Otto, le hace un regalo al cumplir los 13 años que sin esperarlo hará pasar a la historia a Ana y a su familia a esos anales que hoy podemos estar recordando. Bueno, pues sí, le regala un cuaderno que en principio no era lo que podría parecer un diario, pues era simplemente un cuaderno para tomar notas o para hacer dibujos y tal. Y Ana, que acaba de cumplir los 13 años, pues lo recibe con una gran alegría. Es una chica inteligente, es una chica culta, es una chica que ha ido a las escuelas Montessori, que ya entonces tenían fama de ser unas escuelas notables. Y considera que eso es un regalo perfecto, es como tener una amiga íntima, uh-huh, ese diario, y bueno, lo recibe como tal y empieza inmediatamente pues con aquello que tan clásico de querido diario, pero ella le llama Kitty
a su diario. Sí, porque creo que de alguna manera ella escribía en ese diario como si enviara cartas a una amiga imaginaria, ¿no? Sí, era el modo de escribir para esta chica era pues eso, escribir cartas a su amiga Kitty, que era el diario, y donde le contaba pues lo que suelen contar los adolescentes a esa edad, los conflictos con los padres, los primeros amigos, las amigas, hace un repaso general y a veces divertido incluso de las amigas del colegio. Y sobre todo cuando el diario empieza a ponerse mucho más negro y más oscuro es cuando empieza a sufrir realmente el encierro en esa casa oculta en Ámsterdam. Su padre en este año, en el año 1942, el 12 de junio, cuando cumplió esos 13 años, le compró un diario que ella señaló en una vitrina. Unos días antes le dio una sorpresa. Imaginemos ese diario con una pequeñita cerradura en la cara norte, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, lo que vamos a ver, ¿no? Con esa cerradura, con una pequeñita llave de tela a cuadros entre rojos y negros. Y ahí ella empezó a notar lo que le estaba contando a una amiga imaginaria, que bueno, para ella no era tan imaginaria porque le estaba escribiendo y le decía exactamente día tras día cómo estaba viviendo esos 13 años, ¿no? Lo que estaba pasando por su cabeza y lo que estaban viviendo también su familia, sus padres. Y empezó a escribir. Y en esas primeras líneas de ese su diario, ¿qué es lo que escribía? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Aparte de querido diario. Bueno, las primeras palabras era el repaso de sus amigos, sobre todo de los amigos del colegio y de su familia. Empieza a hablar pues de la chica que se sienta a su lado, de dos muchachos que se sientan detrás de ella y que le hacen reír durante las clases. Habla del profesor que continuamente la castiga porque habla demasiado y le hace hacer redacciones continuamente de que soy una cotorra y cosas por el estilo, ¿no? Y eso es lo que va contando digamos en las primeras anotaciones del diario. Ella empezó también a hablar a posteriori de esas cruces que les obligaban a los judíos a llevar en el pecho, ¿no? Sí, bueno, la estrella de David que se les obligó a llevar cosida en la ropa para distinguirlos, salir por la calle. Y entonces una de las cosas que la chica explica en el diario, pero de una manera que a mí me parece incluso ingenua, ¿no? Empieza a hacer una lista de todo lo que tienen prohibido los judíos en la Holanda ocupada por los nazis, ¿no? Uh-huh. Y empieza pues una cosa que hoy en día nos puede parecer tan fuera de lugar, pues que les prohíben ir en los tranvías, les prohíben tener una bicicleta, les prohíben entrar en comercios que no sean exclusivamente para judíos, les prohíben ir al cine, al teatro, a las atracciones públicas e incluso les llegan a prohibir visitar casas de cristianos, o sea, de personas no judías. Todo eso, hoy estaba revisando el diario, lo estaba volviendo a leer, creo que la primera vez lo leí cuando tenía 15, 16 años, lo he vuelto a leer otra vez y me sigue sorprendiendo, me sigue pareciendo una cosa absolutamente increíble que la civilizada Europa llegara a algo tan... No solo, en aquel momento digamos que era algo absurdo, ¿no? A la larga ha sido algo trágico y algo criminal, ¿no? Pero en un principio, cuando nadie pensaba que iban a matarlos en masa, pues el prohibirle a una persona que vaya en tranvía o que use una bicicleta en una ciudad por el simple hecho de tener una religión diferente del resto de la población, me parece algo absolutamente impensable, no sé, no me acaba de entrar en la cabeza. Es hoy, no nos entra en la cabeza a nadie. Es hoy, no nos entra en la cabeza a nadie. Bueno, yo entiendo que yo he querido a veces pensar, claro, que no todos los alemanes eran malos en aquella época. Quiero tirar balones fuera, ¿no? Una lanza a favor de los alemanes que se sentían obligados a. Pero aunque estemos en un momento de ocupación, aunque estemos en plena guerra, no sé, uno puede hablar con su superior y decirle, oiga, yo no voy a matar a una persona, a un niño, a una persona, a una mujer, a nadie, si no es un enemigo, si no lo tengo delante a punto de que me mate a mí. Yo no voy a meter a una persona en el crematorio, no los voy a gasear, no voy a jugar con... Bueno, es que yo no sé hasta qué punto de verdad, a veces buscamos excusas donde ya no existen, ¿no, José Luis? Pero verdaderamente todos los alemanes estaban tan obligados a miedo de que a ellos mismos los fusilaran por
por rebelión. Bueno, yo creo que eso se ha estudiado mucho también sobre la psicología del pueblo alemán en aquel momento, o sobre el estado totalitario que obliga a sus ciudadanos a vivir de cierta manera, ¿no? Yo pienso que debía haber diferentes grados de implicación dentro del régimen nazi. O sea, todos sabemos, por ejemplo, que los generales alemanes en el año 44 intentaron dar un golpe de Estado y eliminar a Hitler con un atentado, pues podríamos decir, pues porque el alto mando del ejército alemán o el Estado Mayor no eran nazis exactamente y intentaron desembarazarse de los nazis en algún momento. Eso no quiere decir que fueran inocentes, ni mucho menos. Pero eso lo hicieron cuando vieron peligrar ya sus cargos, sus familias, porque sí, había una especie de complot, pero también el mismo Führer sabía que ellos que había algún tipo de conspiración ahí detrás. Porque si no se hubieran dejado querer igualmente. Claro, pero Adolf Hitler sabía perfectamente que estaba tratando con gente que no eran nazis, no eran unos nazis convencidos como lo podían ser los SS o la élite del partido. Que todos no eran Himmler. Claro, y entonces el grado de implicación llevaría, supongo yo, hasta la neutralidad, a gente que prefería no saber lo que estaba pasando, e incluso cierto movimiento de resistencia que sí que lo hubo en Alemania. Hubo alemanes que se opusieron al régimen nazi y que la mayoría de ellos pues acabaron asesinados de la manera más brutal, ¿no? Y en el caso de un elemento que se negara a obedecer una orden, inmediatamente le pegarían un tiro, vamos, o sea, no se lo pensarían dos veces. Quiero decir que en algunos momentos habría individuos que no tenían más remedio que hacer determinadas cosas porque es que les iba la vida en ello, ¿no? Otra cosa es si el valor de tu vida es superior al valor de la vida de las personas que te mandan a asesinar. Ya es otra cuestión. ¿Cómo era aquella película? La lista de Schindler. Schindler, ¿no? Qué peliculón, ¿no? No todos los alemanes eran iguales, menos mal. Esa es la prueba, por ejemplo. No, por supuesto que no. Son hechos reales. Yo no creo nunca en los colectivos. Yo no creo que el pueblo alemán sea tal cosa o tal otra. No, pues es como en todas partes. Los nazis sí que eran un colectivo porque ideológicamente estaban todos identificados por ese modo de pensar o de actuar. Y el resto de gente que no estaban encuadrados dentro del partido o dentro de sus organizaciones, pues estarían viviendo de algún modo defendiendo a su país ya dentro de la guerra, y otros intentando mantenerse al margen. De hecho, Alemania, después de la caída del nazismo, pues ha seguido funcionando y mucha gente se ha demostrado como demócratas convencidos. Hoy en día pues Alemania se ha desembarazado casi totalmente de ese pasado. Hay mucha gente en España que ha tenido familiares que lucharon en favor de Hitler, ¿verdad? En esa guerra, ¿no? Quiero acordarme de la División Azul, por ejemplo, ¿no? Los que fueron voluntarios también, por cierto, con equipo de llano y compañía, ¿no? Y fueron a luchar allí, ¿no? Era Muñoz Grandes el general que mandaba... Muñoz Grande. Que mandaba aquella División Azul. Y lo de que eran voluntarios también es un poco relativo. Sí, una parte de los elementos que fueron en aquella división sí que iban voluntarios, pero otra parte fueron un poco voluntarios a dedo también. O sea, la gente que la alternativa era ir a la cárcel o a un campo de concentración o alistarse. De alguna manera, esa gente que iba también, que eran españoles, en favor de los alemanes, yo no sé si sabían lo que estaba pasando cuando de alguna manera cogían pues a estas personas, a la otra banda, ¿no? A los enemigos, ¿verdad? Yo no lo creo. No creo que llegaran a conocer ese extremo de barbarie a la que estaba llegando el régimen nazi. También hay que tener en cuenta que la persecución de los judíos fue progresiva. En el libro de Hitler, Mein Kampf, ya está claramente lo que se quiere hacer con los judíos, pero claro, no deja de ser un libro. Y de ahí hasta llevarlo a la práctica, después de unos cuantos años, después de 12 años en el poder o 13, pues hay una distancia, ¿no? Yo pienso que poco a poco sí que hubo gente que empezó a darse cuenta de hasta dónde podían llegar los nazis, pero yo creo que se dieron cuenta no solo en Alemania, sino en toda Europa. Los británicos o norteamericanos o franceses también eran conscientes de lo que Hitler estaba haciendo o de lo que quería hacer dentro de Alemania. Vamos a seguir hablando de ese diario de Ana Frank, un diario que hoy se ha trasladado a libro, ¿verdad? Y que la gente puede descubrir, puede conocer lo que escribió una niña de 13 años que murió con 16 años en un campo de concentración, como decíamos al inicio de este programa, y ahí en ese libro iba contando las vicisitudes.
con las que se iba encontrando, todos los cambios que una niña va experimentando cada día y más en una guerra como la que ellos vivieron. ¿Qué hecho provoca que, por ejemplo, Otto Frank, su padre, decida ocultarse junto a su familia en un escondite, si al fin y al cabo eran judíos, pero él había luchado y su familia en la Primera Guerra Mundial en favor de los alemanes? Estaban en Holanda, no estaban en la Alemania central, en la oficina principal, ¿verdad? Sí, bueno, pero claro, Holanda ya estaba ocupada por los nazis y entonces todo lo que les había echado de Alemania, pues lo tenían encima otra vez. Estaba de nuevo en Holanda. Entonces, para entonces, cuando se refugian en el año 42, cuando se meten en aquel piso clandestino, ellos ya son conscientes de que se está persiguiendo a los judíos de una forma brutal y de que su destino es un campo de concentración. Claro, en el año 33 a lo mejor pues no se sabía cuál iba a ser el destino de los judíos, pero en el 42 ya estaba claro que estaban funcionando los campos de concentración, los campos de exterminio, y que en aquel momento pues era muy fácil que los detuvieran. De hecho, ya había una orden de detención contra todos los judíos holandeses o que vivían en Holanda, y era evidente que en algún momento los iban a coger y a deportar. José Luis, ¿y dónde llegaron a esconderse? Bueno, yo he estado en la casa donde se escondieron, junto a un canal en Ámsterdam, un sitio bonito, bucólico y tal, y era un almacén donde se trabajaba, comerciaban con algún tipo de agricultura, con especias y tal. Y tal y como está construida la vivienda aquella, pues resulta que en la parte de atrás del edificio había dos pisos, que era una vivienda bastante amplia y al que solo se accedía por una pequeña escalera. Es una escalera muy estrecha por la que subes y en el lado izquierdo puedes entrar a lo que es el piso abierto donde podía entrar todo el mundo, y en el lado derecho pues había una pequeña puerta por la que se entraba a toda esta parte trasera. Allí colocaron una estantería con unas bisagras que no daba imagen de ninguna puerta, o sea, estaba la estantería allí puesta, parecía que simplemente pues era un anaquel para colocar jarrones o lo que fuera, y sin embargo se podía abrir como una puerta, había otra puerta detrás y allí se podía entrar a esa trasera de la casa que no era visible desde la calle principal. En aquella casa, en absoluto silencio y tapando las ventanas y con un régimen de vida casi espartano, diría yo, pues se acogió allí no solo la familia de los Frank, sino otra familia que ya les cambia el nombre en el diario un poco para disimular, ¿no? Sí. Y allí vivieron, creo que hasta 8 personas llegaron a vivir allí dentro. Durante casi 2 años estuvieron encerrados allí. ¿2 años? Sí, aproximadamente desde el 42, desde junio del 42 hasta el 44, hasta creo que en septiembre del 44, en agosto del 44 los detienen. Creo que llegaron a vivir ahí en un total de ¿cuántas personas? ¿8? Sí, creo que son 8 en total. Puede que hubiera alguno más que entrara o saliera, pero prácticamente creo que eran 8 en total los que vivían allí. Es curioso porque el 9 de julio de 1942 la familia se mudó al escondite, preparado, y su antiguo apartamento fue dejado en desorden para hacer pensar que había sido abandonado de manera súbita. Otto Frank dejó una nota en la que se podía deducir que habían logrado escapar hacia Suiza, ¿no? Iremos hablando de cómo llegan a encontrarlos y demás, porque entiendo yo que surgieron tensiones entre Ana y el resto de los confinados ahí dentro. 2 años, cállate, no me digas nada, cuidado que vienen, hay ruidos ahí fuera, vamos a escondernos. Vivir esa situación tiene que ser... Bueno, mira, esto me hace recordar una historia familiar que un miembro de mi familia que perteneció a la Guardia Civil durante la República pasó 6 meses escondido en la buhardilla de la casa de sus padres, ¿sí?, porque lo perseguían para matarlo. No diré si estaba a favor o en contra de la República ni quién lo perseguía, porque no viene al caso, pero el caso es que estuvo escondido durante 6 meses allí, y mi madre todavía me contaba cómo tenían que subirle la comida de noche para que nadie viera que subían a la buhardilla, como estaba completamente cerrado, tenía que permanecer todo el día en silencio, sin moverse de allí,
para que nadie descubriera que estaba. Entonces, yo me imagino, al cabo de 6 meses pudo salir y escapar de allí, ¿no? Pero yo me imagino durante 2 años ese régimen de vida para gente que tiene que pasar absolutamente desapercibida, que en el piso de abajo había gente trabajando, era un almacén en el que entraba y salía gente, estaban las puertas abiertas continuamente, podía pasar cualquiera. De hecho, Ana, en el diario, cuenta que por una rendija de una de las ventanas podía ver incluso los vehículos militares alemanes que pasaban de vez en cuando por muy cerca. Y a todo esto, todas esas personas tenían que comer, dormir, vivir, hacer sus necesidades, que parece una cosa intrascendente, pero que era tremendo porque eso provocaba ruidos, agua corriente, y todo eso tenían que hacerlo en el más absoluto silencio. Claro, es que ahí no habrían baños, tendrían pues... Tenían un baño, sí, tenían un baño porque de hecho la casa donde estaban escondidos era un lugar que podía haber sido confortable si hubiera sido para 3 o 4 personas. Claro, siendo tantos, pues la cosa era un poco más difícil, ¿no? Pero era una casa relativamente confortable en la que podían haber vivido unas cuantas personas sin demasiado problema. Había agua corriente, había luz. También tengamos en cuenta que estaban en plena guerra, había bombardeos, de vez en cuando se cortaba la luz eléctrica, los suministros de alimentos eran precarios para la población normal, pues mucho más para ellos, les era muy difícil, había cartillas de racionamiento, tenían que comprar las cartillas de racionamiento y los cupones de racionamiento los tenían que comprar directamente, porque claro, ellos no podían tener un cupón de racionamiento en aquel momento porque eran unos prófugos y no los reconocía el Estado. Y tenía que comprar todos los cupones de racionamiento. Por suerte era una familia que tenían recursos y se podían mantener a sí mismos durante un tiempo allí dentro, pero todo eso encerrados absolutamente, en silencio, con la única distracción que tenían eran los libros, lo único que podían hacer. Tenían un aparato de radio con el que podían oír a la BBC de Londres, que es lo que, bueno, en toda Europa durante la guerra era la que informaba de cómo iba la guerra, porque todo lo demás estaba censurado, y esa vida durante meses y meses metido allí dentro tiene que crear una tensión tremenda. Entonces, en el diario, Ana Frank cuenta esas tensiones vistas desde el punto de vista de un adolescente, pero a mí me sigue llamando la atención cómo lo asimila ella, la tranquilidad con la que va contando sus conflictos, como si fueran conflictos típicos de un adolescente con sus padres, con los mayores, con los amigos, y sin embargo no habla nunca, o casi nunca, del hecho terrible de que está encerrada en una casa sin poder salir durante meses y meses de su vida. Es algo curioso, ¿no? Qué curioso. Porque no había ni ventanas, no veían nada. Sí, tenían ventanas, pero cerradas, continuamente tapadas para que no les pudieran ver desde fuera. Y desde fuera no podían, la Gestapo, la SS, no podían ver los que venían por allá. No, tal como está la casa no se puede ver. No se puede ver, ¿no? Es muy difícil de ver porque en la parte de atrás, que es donde ellos estaban, no es accesible desde ninguna calle cercana y no se puede ver. Si no se sabe que están allí, no se podía ver. El lugar estaba bien escogido para esconderse. Si no los hubieran denunciado, probablemente habría llegado al final de la guerra y hubieran sobrevivido. En el escondite había, como decía José Luis Caballero, 8 personas: Ana, sus padres, Otto y Edith Fran, su hermana Margot, Fritz Pfeffer, un dentista judío al que Ana dio el nombre de Albert Dussel en su diario, y la familia de Van Pels Van Dan en el diario, formada por Hermann y August Van Pels y el hijo de ambos, Peter. En este sentido, José Luis, surgieron tensiones también entre Ana y el resto de confinados, ¿no? Entiendo yo que también tuvo ella algún tipo de relación, se enamoró de uno de los hijos, ¿no? Se llegó a enamorar de Peter Van Pels. Sí, ella lo dice en el diario. Lo que pasa es que estamos hablando de una niña de 13 o 14 años. Y es la edad del enamoramiento. Sí, bueno, pues es lógico que se enamorara pues del chico más mono que tuviera cerca, y que en aquel caso pues era el único que había prácticamente. Entonces sí, es cierto que llegó a tener buena relación con el chico este en algunos momentos, porque en otro también lo critica en el diario y le dice que es un bruto y cosas por el estilo, ¿no? Yo entiendo que es un diario típico de adolescente de esa edad, en el que lo que es verdaderamente terrible, tal como lo vas leyendo, es que sabes que la muchacha que escribió eso acabó muriendo en un campo de concentración en una epidemia de tifus, ¿no?
Eso es lo que hace tremendo al diario. En sí el contenido, tal como ella lo va explicando, solo entre líneas vas viendo los problemas del hacinamiento y del encierro y de la guerra, ¿no? Pero lo que realmente te parte el alma cuando lo vas leyendo es pensar eso, cómo acabó la pobre chica. Asimismo, con el tiempo, además de narrar los eventos transcurridos, Ana escribía sobre sus sentimientos, creencias y ambiciones, temas de los que no hablaba con su familia. Al sentirse más segura sobre su forma de escribir, al mismo tiempo que crecía y maduraba, escribía sobre temas más abstractos como sus creencias en Dios o sobre cómo definía ella la naturaleza humana. En este sentido, escribió regularmente hasta su anotación final el 1 de agosto de 1944. José Luis, ¿qué tipo de contacto tenían con el exterior y quién les ayudaba a subsistir? ¿Salían de ese escondite? ¿Venía alguien a traerles comida? ¿Cómo sí, era? bueno, la verdad es que dos trabajadores o dos socios del padre de Frank que trabajaban con él fueron las personas que se encargaron de suministrarles todo lo que necesitaban, de ayudarles, de esconderles y de protegerles durante mucho tiempo. De hecho, la Gestapo los detuvo también cuando detuvieron a toda la familia. Estuvieron encerrados durante un tiempo y, bueno, uno de ellos fue a parar también a un campo de concentración. O sea que realmente se jugaron el físico por ellos. Cosa que en Holanda, por ejemplo, o en Dinamarca, sucedió durante la guerra con la ocupación nazi, sucedió que gran parte de la población, o la mayor parte de la población, defendió a los judíos y los protegió en la medida de lo posible, ¿no? Y estas personas pues les ayudaron y eran los encargados de traer los suministros, de comprar lo que necesitaban, sobre todo de comprar los cupones de racionamiento e ir con sus propias cartillas a comprar la comida, lo que necesitaban. Y de hecho, pues incluso iban a la biblioteca a traerles libros para que pudieran ir leyendo, sobre todo Ana y su hermana Margot, para que fueran leyendo. Y fueron cuidados exquisitamente. Lo que pasa es que, claro, no podían fiarse de todo el mundo. José Luis, estarás conmigo que cuando uno va a un campo de concentración y lo visita, es como si esas energías de la gente que ha sufrido, que han vivido ahí, se quedara ahí presente. Notas como una densidad en el ambiente, es una cosa tremenda. Yo no he estado en Ámsterdam, no he estado en la casa de Ana Frank. ¿Tú notaste cuando estuviste ahí visitando esa casa algún tipo de... Yo sé que esto es pedir mucho, ¿no?, en un momento determinado, pero sí que se nota algo, hay como hay algo que se respira en el ambiente, ¿no? Cuando uno ha sufrido tanto en un lugar determinado, hay algo que queda ahí en las paredes. Si quieres, para quitar un poco de hierro al asunto, te diría que soy un tipo duro, sí, pero he estado en la casa de Ana Frank y todavía se me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo de la casa de Ana Frank. He estado en el campo de concentración de Sachsenhausen, en Alemania, y te aseguro que es una experiencia que no quiero repetir. No quiero volver a ver ningún campo nunca más. ¿Llegaste a llorar? No. Bueno, porque no... Porque no había alguien que lloraba. Sí, probablemente, porque ver un lugar donde le metían la cabeza en agua helada a la gente hasta que moría asfixiada, pues es una cosa que no es agradable, no es ni siquiera turístico, ¿no? He estado en el balneario de Wannsee, donde se decidió el destino final de los judíos, en una reunión presidida por Reinhard Heydrich, y todavía es como si estuvieras viendo los fantasmas en esos sitios. Es una cosa que supongo que alguna vez en la vida hay que verlo para saber lo que ha pasado y para que no se te olvide, ¿no? Pero que no quisiera volver a repetir. Yo no sé si estas personas que se dedican a realizar psicofonías, a buscar respuestas de los muertos, de ultratumba y del más allá, les permitieran estudiar eso ahí dentro, ¿verdad?, en un campo de concentración donde la gente moría con sus hijos, ¿no?, gaseados o... tremendo. Si pusieran ahí algo, y yo no sé, ahí sí que tendrían que haber psicofonías tremendas en el supuesto de que ese más allá existiera de tal manera, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna psicofonía, no han permitido que nadie entre a hacer ningún tipo de experimento a ese nivel, ¿no? No, curioso. No creo que lo permitan nunca, ¿no? Vaya, es una cosa demasiado terrible. Puedes creer o no creer en ese tipo de cosas, pero no es un sitio para hacer experimentos.
desde luego que no. Ana escribió en su diario sobre la dedicación y los esfuerzos de su familia para levantar el ánimo a los verdaderos ocupantes de la casa, ya que ellos eran conscientes de que dar refugio a judíos se penaba en aquel momento con la muerte. Quiero acordarme de aquella magnífica película, no sé si era Qué bello es vivir o Qué bella es la vida, de aquel hombre que intenta jugar con su hijo, ¿no? La vida es bella, creo que era. La vida es bella. Para decirle, todo es un juego. Los alemanes vienen por aquí, pero no, van vestidos como si fueran soldados de plomo. Y ahora los van a fusilar. Y si pero ganas no, el premio, te darán un tanque. Sí, se hacen los muertos, no te preocupes, ¿no? Se me eriza la piel cuando pienso en aquella película y el valor del padre para el niño, que al final, claro, pues muere y el niño, pues... Voy a poner un poquito fragmentos, no sé si la música o fragmentos de esa película, ilustraremos un poquito el discurso de esta noche. Curioso porque Ana Frank escribía en su diario y tenía ganas de que cuando pasara todo, ya una niña de 13, 14, 15 años, pensaba que cuando acabara la guerra podría llegar a publicar todo lo que estaba escribiendo en aquel diario. Pocos meses antes de ser descubiertos empezó a reescribir su diario con la idea de publicarlo, como digo, tras la guerra, y es que en el verano de 1944 escuchó una transmisión de radio de Gerrit Falkenstein, miembro del gobierno holandés en el exilio, que decía que al terminar la guerra crearía un registro público de opresión sufrida por la población de su país bajo la ocupación alemana. Mencionó la publicación de cartas y diarios, de manera que Ana decidió que contribuiría con su diario. Pero José Luis, ¿cuándo y cómo se produjo la captura de Ana Frank y su familia por parte de los nazis? Bueno, el cómo permanece en el secreto porque nunca se ha podido averiguar quién les denunció. Es seguro que alguien les denunció, evidentemente, porque el grupo que fue a detenerlos fue directamente a la casa. O sea, no pasaban por allí y los descubrieron de casualidad, sino que fueron directamente a por ellos y sabían exactamente dónde estaban. Y nunca se ha sabido, a pesar de que se ha investigado. De hecho, el Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, estuvo tratando de averiguar quién les había denunciado, pero fue imposible, no se ha podido saber, en parte porque la persona que dio orden de detenerlos y a quien supuestamente se le había hecho esta confidencia se suicidó al final de la guerra y era el único que sabía quién le había pasado el soplo, ¿no? Digamos. Entonces nunca se ha sabido quién les denunció. Sí que es cierto que alguien les denunció, eso es seguro, y entonces el día 4 de agosto del año 1944 fue un grupo de policías, no era la Gestapo exactamente, eran un grupo de policías holandeses al servicio de los alemanes, mandados por un sargento mayor de las SS, Joseph Karl Silberbauer, que fueron los encargados de detenerlos. Era un grupo de 4 a 5 agentes, el sargento de las SS que los dirigía y los 4 agentes de paisano, que llegaron a la casa, los detuvieron y se los llevaron inmediatamente. Incluso Simón Wiesenthal, que fue el que investigó todo lo relativo al caso de Ana Frank y llegó incluso a localizar a esta persona que los había detenido, que todavía vivía en Viena años después, y dijo, una de las cosas que dijo es que en beneficio del tal sargento Silberbauer se podía decir que
que no los trató con crueldad en absoluto, sino que se limitó a cumplir la orden que le habían dado de detenerlos, los detuvo y los llevó al cuartel, y allí se acabó su contacto con la familia Frank. A partir de ahí, pues los llevaron a un campo de paso que había en Holanda, y luego la mayor parte de la familia fueron a parar al campo de Auschwitz. Algún otro de los detenidos fue a algún otro, pero la mayoría fueron a parar a Auschwitz, y de ahí la trasladaron a Ana y a su hermana, las trasladaron al de Bergen-Belsen, que es donde murieron. De los 1.019 pasajeros, 549, incluyendo niños menores de 15 años, fueron seleccionados y enviados directamente a las cámaras de gas, los que fueron en ese tren, en los que fueron asesinados. Duele, todavía recordar ese tipo de atropellos y de atrocidades. Es tremendo, José Luis. Bueno, yo creo que de vez en cuando tenemos que hacer un ejercicio de recuerdo, ¿no? Que puede ser leer el diario de Ana Frank, que puede ser ver la lista de Schindler o la película que decías hace un momento. Yo pienso que de vez en cuando hay que hacer este ejercicio de recuerdo para ver de lo que es capaz el ser humano. Bueno, a veces no nos tenemos ni que remontar a esos años de la Guerra Mundial. Nos podíamos ir a Ruanda hace unos cuantos años o a Bosnia y Herzegovina y ver de lo que es capaz el ser humano, ¿no? Algunas veces. Ana, con 15 años recién cumplidos, se libró de la cámara de gas, así como toda su familia. Sin embargo, José Luis, ¿Ana estaba convencida de que su padre había sido asesinado o no? Sí, ella creyó desde el primer momento que lo habían matado ya nada más detenerlo. Y yo creo que debió morir sin saber que su padre seguía con vida. Pero vaya, fue el único de la familia que sobrevivió, o sea que... Vamos a recordar lo que podría hacer un padre en un momento determinado por su familia, por sus hijos, para que no vivieran ese infierno. ¡Buenos días, princesa! He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora... ¡Vamos, que vienen los vuelos que gritan! ¡Vámonos! ¿Dónde? Aquí. Ven, corre, ven, deprisa. Lo dicen muchos escritores y autores, que hay que recordar el pasado para no repetirlo, desde Santillana hasta miles de escritores que saben que la historia hay que tenerla muy presente, ¿no? Como diría José Luis Caballero, nuestro autor esta noche, en esencia, en este programa, ¿no? Hablando de ese diario de Ana Frank, ¿no? Hay que recordar las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal, sobre todo las malas, ¿no? Porque es de las únicas cosas que nos acordamos. Las buenas parece que no nos ayudan a nada y son las que de verdad nos fortalecen y nos hacen buenos. Pero siempre recordamos cosas malas, porque es que el ser humano, lo decía aquí alguien el otro día, el ser humano ya nace malo por antonomasia y ya la traemos, esa maldad implícita en nuestro día a día. De nosotros depende estar en el lado positivo o en el lado negativo. Ahí tenemos lo del libre albedrío que aparece en esos 72 tratados de la Biblia, ¿no? José Luis, ¿se sabe qué tipo de vida y de penalidades sufrió Ana Frank en Auschwitz? No hay prácticamente nada que la recuerde, pero vaya, no hace falta pensar mucho para saber el tipo de vida que llevó en Auschwitz. Fue terrible. Lo que pasa es que Auschwitz estaba muy cerca del frente ruso, ya hacia el final de la guerra, y las trasladaron inmediatamente, las sacaron de allí y se las llevaron más al interior, a Alemania, a Bergen. Lo que sí se sabe es que al llegar al campo de Bergen-Belsen, que ya de por sí un campo superpoblado, al llegar todos los deportados que venían de los campos de más al este, pues el hacinamiento fue tal que se dispararon inmediatamente las enfermedades y las epidemias, entre ellos una de ellas la del tifus, que es la que acabó con las dos hermanas. Junto con las otras mujeres no seleccionadas para la muerte inmediata, Ana fue obligada a permanecer desnuda para desinfectarla,
Le raparon la cabeza y le tatuaron un número de identificación en el brazo. Durante el día usaban a las mujeres para realizar trabajos forzados y por la noche las hacinaban en barracones frigoríficos. Las enfermedades se propagaban velozmente y en poco tiempo Ana terminó con la piel cubierta de costras. Me ha venido a la cabeza unas imágenes que me mostró una víctima de ese episodio y nos explicaba en su día José Luis que incluso las mujeres embarazadas las sentaban en una especie de silla agujereada donde ratas hambrientas estaban esperando a introducirse por el ano para entrar por el ano de la mujer y llegar a devorar los intestinos e incluso al feto que estaba ahí. Desde luego este tipo de atropellos a mí se me escapa. A mí se me escapa que aunque estuvieran en guerra, aunque los judíos fueran muy malos, que no lo eran, aunque mil historias, eso no es de ser humano. ¿Cómo se puede ser de verdad tan malo? Yo no sé, tú mismo decías antes que el ser humano ya lleva dentro esa maldad y también lleva la bondad, evidentemente. Yo creo que llevamos las dos cosas. Y en algún momento pues eso estalla. Bueno, no sé, yo recuerdo haber visto una exposición un día de los elementos de tortura que usaba la Inquisición en España y en toda Europa en la Edad Media. Y te ponía los pelos de punta, pero ¿cómo alguien puede imaginar semejante cosa para hacer daño al prójimo, no? Y hace poco estaba reuniendo documentación para una novela sobre el Congo. En el antiguo Congo belga, bueno, se hicieron cosas increíbles, cosas, bueno, eso que decías, pues abrir el vientre a una mujer para sacarle el feto o cortarle los pechos a las mujeres para que no pudieran amamantar a sus hijos. Eso se ha hecho y hace unos cuantos años, no hay que irse tampoco a la edad de piedra, ¿no? Y claro, ante todas esas salvajadas que ha hecho el ser humano, pues después cuando ves lo que hacían determinados individuos con los judíos en los campos de exterminio, pues claro que se te quedan una cara de incredulidad, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. Debe haber un pozo de maldad dentro de nosotros que, bueno, al fin y al cabo compartimos el 70% de genes con el cocodrilo. O sea que no sé yo si eso es bueno o malo. El 28 de octubre comenzó la selección para reubicar a las mujeres en el campo de concentración de Bergen-Belsen y en este sentido Ana y su hermana fueron seleccionadas. ¿Pero qué pasó con la mamá? Bueno, Edith Frank murió, tengo anotado que el 6 de enero de 1945 en Auschwitz y murió de hambre directamente. De hambre. O sea, de inanición, sí, vaya. Pero vaya, cuando le ponemos nombre a las personas, no hay que olvidar de que no se trata de que esta persona le ocurriera esto, es que era una más de los cientos de miles que debieron morir de inanición, de enfermedades, asesinados directamente de un tiro, gaseados y de las mil maneras que uno puede imaginarse, ¿no? Da la casualidad que de esta conocemos el nombre, pero es que en algunos campos de exterminio se llevaban listas con nombres y apellidos de toda la gente que estaban asesinando. ¿Y Ana y su hermana Margot cómo murieron? Ellas murieron de tifus en Bergen-Belsen, una gran epidemia, hacinadas en el campo, pues se extendió rápidamente un tifus muy virulento y murieron con muy pocos días de diferencia de una a otra. Y incluso muy pocos días antes de que los británicos liberaran el campo, que quizá pues con un poco de suerte hubieran podido sobrevivir. Tras acabar la guerra, dos amigas de Ana, Hanneli Pick-Goslar y Nanette Blitz, quienes sobrevivieron a la guerra y compartieron sus penurias en el campo de concentración, contaron cómo Ana, desnuda salvo por un trozo de manta, les explicó que, infestada de piojos, se había despojado de sus ropas. La describieron como calva, demacrada y temblorosa, pero a pesar de su enfermedad les dijo que estaba más preocupada por su hermana Margot, cuyo estado parecía más grave. Ana les dijo que estaban solas y que sus padres habían muerto. 17.000 prisioneros murieron en 1945 de esa fiebre tifoidea, ¿verdad, José Luis? Tras la guerra, los aproximadamente 110.000 judíos que fueron deportados desde los Países Bajos durante la ocupación nazi, solo 5.000 sobrevivieron. Es decir, que de todo el grupo que estuvo escondido junto a Ana durante esos 2 años, solo sobrevivió el padre de esta, ¿no? Sí, solo el padre fue el único que sobrevivió.
Como te decía antes, los dos holandeses no judíos que les habían acogido, estos fueron detenidos, pero sobrevivieron, no los asesinaron. Y de la familia, de las dos familias, vaya, que había allí en aquel momento, solo sobrevivió el padre. ¿Quién se encargó entonces de recopilar todos los escritos de Ana Frank, el padre? Bueno, sí, sucedió una cosa curiosa, curiosa, quiero decir, bastante lógica. Cuando los detuvieron, los sacaron a todos de casa sin más, o sea, sin permitirles llevarse nada en absoluto, y el diario quedó tirado en el suelo, en una de las habitaciones. Y alguien después pasó por allí, lo recogió y lo guardó hasta que al final de la guerra, cuando volvió el padre, se lo entregó. Lo estuvo guardando durante mucho tiempo y se lo entregó al padre. Y después de leer el diario y pensárselo un poco, pues decidió que lo podría publicar. Entonces empezó a buscar editores o alguien que le interesara y finalmente acabó publicándose. El diario se publica por primera vez bajo el título, lo traduzco al español, La casa de atrás, en Holanda, 1947, por el editor Contact. En abril de 1955 se publica la primera traducción al español con el título Las habitaciones de atrás, editorial Garbo, Barcelona. Y el diario de Ana Frank ha sido ya publicado en 67 idiomas nada más y nada menos. Es cierto que se ha sabido recientemente que tras la guerra el policía nazi que arrestó a Ana Frank estuvo trabajando durante años para los servicios secretos de la República Federal Alemana. Bueno, esto es interesante, el caso de este hombre de Silbert, porque, bueno, en realidad no era un policía exactamente. Silbert era un miembro del SD, que era el Servicio de Seguridad de las SS, que en aquella época era, digamos, la agencia de contraespionaje alemana en el interior del país. Mientras que durante la guerra el espionaje exterior era cuestión del ejército, la Abwehr, en el interior eran las SS las encargadas del contraespionaje y el SD era la sección encargada de estas labores. Dentro del SD había lo que llamaba la sección cuarta, que era la que se encargaba de perseguir a los judíos, y este hombre, el Silbert, pertenecía a la sección 4 del SD, encargada de la persecución de los judíos. Eso quiere decir que no era exactamente un policía, sino más bien era un agente secreto, era un agente de inteligencia o de contrainteligencia. Y al término de la guerra, tanto el nuevo gobierno alemán que se organizó ya en el año 48, como los norteamericanos o los británicos y los rusos, utilizaron a gran parte de los antiguos servicios secretos alemanes, los utilizaron en beneficio propio. Sobre todo los norteamericanos utilizaron gran parte del servicio de espionaje que tenía redes de espionaje dentro del territorio soviético, pues los utilizaron lógicamente los americanos al término de la guerra en beneficio propio. Entonces, en el caso de este hombre, bueno, en materia de servicios secretos nunca sabes exactamente lo que es verdad y lo que no lo es, porque bueno, esas cosas siempre se mantienen muy ocultas, ¿no? Pero probablemente sí que trabajó para los servicios secretos de la República Federal o incluso para los americanos. Sin duda, el diario de Ana Frank es uno de los libros más leídos en la historia, pero ¿cuál crees que ha sido su legado? Yo creo que el legado es que no nos olvidemos de que durante esos años terribles en Europa se persiguió a todo un colectivo que eran los judíos de religión judía. No olvidemos que no es una raza, ni tiene nada que ver con las razas humanas no existen, que era simplemente una religión. Durante muchos años se les utilizó como víctimas. Recuerdo haber leído a Hannah Arendt que decía que los nazis no buscaban culpables, buscaban víctimas, algo que justificara su violencia, y eso les tocó a los judíos como les podía haber tocado a cualquier otro, ¿no? Porque no había negros allí, pues era más fácil identificar a los judíos y se dedicaron a esa barbarie. Y yo creo que el diario de Ana Frank nos puede mantener siempre viva la imagen y el recuerdo de lo que se hizo con el pueblo judío en Europa. El embajador cultural de este pueblo, que además ha participado en este programa en varias ocasiones, con él hemos compartido y hemos hablado de ese tipo de atrocidades y de otros temas que tienen que ver con su religión, ¿no? Y yo le decía, para ser el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Sebastián Jané, se llama, desde aquí un saludo fuerte.
Parece que Dios os ha tenido muy en el punto de mira para que sea el pueblo más que exquisito, ¿no? Después de pasar las penurias que habéis pasado, ¿no? Porque hasta hace nada no tenían ni siquiera Estado, lo perdieron todo hace siglos, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto uno piensa las atrocidades que hace el hombre, pero parece como que ese pueblo hubiera estado olvidado de la mano de Dios, ¿no? Yo tuve un amigo hace muchos años, hace mucho que no lo veo, que era judío, que era médico en Granada, creo que estaba en un hospital en Granada, y me acuerdo que un día me decía, el pueblo elegido, pues puede haber elegido a otro. Podía haber elegido a otro, sí. En 1998 se publicaron 5 páginas más desconocidas del citado diario. El libro fue todo un éxito en todo el mundo, en especial en Israel, Estados Unidos y Reino Unido, país donde permaneció como número 1 en las listas de libros más vendidos durante 20 semanas consecutivas. Vendió más de 350 millones de ejemplares. 350 millones de ejemplares. Son muchos libros. Si multiplicamos que cada libro podría estar leído por 3 personas, más o menos, que es lo que se le otorga a una revista de estas mensuales que podemos comprar, mucha gente que ha podido leer y darse cuenta de que el ser humano a veces tiene muchas cosas que aprender. Sí, yo creo que es uno de los libros que ha llegado a más gente, seguramente es uno de los libros más difundidos y desde luego vale más ese diario para explicar a la gente de qué fue el horror nazi, vale más ese diario que muchos análisis y muchos libros teóricos que se puedan escribir. Eso estoy seguro. Bien, pues José Luis Caballero, periodista y escritor, gracias por estar esta noche hablando del diario de Ana Fran. Espero verte nuevamente por aquí, José Luis. Cuando quieras. Eres muy amable, muchísimas gracias. Y nos quedamos con ese apunte de La vida es bella, donde el papá le decía a su hijo, qué bueno, que esto no es una guerra, que aquí no muere nadie, que aquí estamos jugando todos al escondite y que cuando alguien se cae al suelo y oyes un disparo, no es que se ha muerto, nadie lo ha matado, se está haciendo el muerto. A uno se le pone la piel de punta todavía cuando escucha ese tipo de cosas. ¡Stop! Esta es mi historia. Ese es el sacrificio que hizo mi padre. ¡Josué! Aquel fue el regalo que tenía para mí. ¡Hemos ganado! Sí, hemos ganado.